Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Bueno, vamos a tener un excelente vivo con lo que denominamos un vivo interdisciplinario, en el cual el tópico será de bacterias somos y vamos a encarar las distintas miradas desde el punto de vista microbiológico, nutricional y gastroenterológico con respecto a lo que son los prebióticos, probióticos y alimentos fermentados y todas sus virtudes. Vamos a ver si podemos sumar a el doctor Gabriel Vinderola y a la licenciada Constanza Echevarría. Segundito, vamos a intentar sumar a ambos. Para mí es un verdadero placer Hola estar con los Fabio, dos. Gaby, ¿cómo estás? ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo, Coti, ¿Cómo están? cómo te va? Un gusto. ¿todo bien? ¿Coti bien? Bien, ¿ustedes? Todo bien. Muy bien. Che, Bueno, funciona lo de A3. bien. ¿Funcionó? Lo que podemos hacer es preguntar si nos escuchan bien primero y nos ven bien. Eso. Manden algún pulgarcito para arriba a ver si... Vos, Gaby, escuchás bien, ¿no? Sí. Perfecto, los escucho y los veo bien a los dos. Bueno, muy bien. Perfecto, dicen, ahí está. Ahí Bueno. tenemos el... Bueno, un poco estaba comentando antes de unirlos, que nada, decidimos hacer este vivo, con un tópico de bacterias somos y las distintas miradas, tanto de los prebióticos, probióticos y alimentos fermentados, ¿sí? Con distintas ópticas. Que en definitiva lo importante por ahí es la interdisciplina, que eso es lo que probablemente ayude mejor y pueda llegar a mejor puerto, sobre todo por el beneficio de los pacientes, ¿no? Y poder entender, porque lo que estamos tratando es entender cómo podemos ayudar a los pacientes y otorgarles mejor salud, ¿no? No sé cuál es la opinión de ustedes. Sí, yo creo que una de las cosas más importantes es poder encontrarse en un espacio. Es más, tenemos todavía un espacio para sumar a alguien más que sería perfecto si se suma un pediatra. Porque estos encuentros entre microbiólogos, nutricionistas, gastroenterólogos, hace 20 años atrás, cuando yo empezaba en este tema, 25 años, era impensable. Un gastroenterólogo me sacaba corriendo, me han sacado corriendo durante mucho tiempo a los microbiólogos, hasta que, bueno, afortunadamente se empezó a descubrir esto que hoy es un hecho, la microbiota, y bueno, nos tuvimos que empezar a acercar, porque uno como microbiólogo entender cómo funciona el intestino, entender los alimentos, la nutrición, y bueno, estos espacios me parece que suman mucho. Bárbaro, lo Sí. cierto es que vos tenés trabajo, ¿no? En lactancia con microbiota y el traspaso de la microbiota de la madre al bebé en época de lactancia, ¿no? En trabajo con Finlandia. Sí, hemos hecho un pequeño estudio con mamás que han tenido sus bebés de forma prematura acá en Santa Fe, muestreando un promedio de 33 semanas de gestación y los comparábamos con mamás a término y veíamos primero que bueno, esa leche materna prematura tenía una menor diversidad y riqueza de microorganismos, que era algo que ya había reportado Mari Carmen Collado en España, pero bueno, siempre está bueno chequear los estudios en distintos lugares del mundo. Pero si bien eso podría ser como una mala noticia, la buena noticia era que cuando muestreamos esta leche materna 5 semanas después, ya se parecía un poco más a una leche materna a término. Entonces, como el sostenimiento de la lactancia va enriqueciendo en microorganismos, y bueno, es otra de las razones, creo, por las cuales, si faltaran razones para promocionar la lactancia materna. Es decir, que la leche, aunque sea pobre microbiológicamente al comienzo,
se va enriqueciendo con el paso con el transcurrir de la lactancia. Así que fue, y bueno, eso sí, como siempre digo, son trabajos que podemos hacer gracias a la caridad internacional, porque nosotros tomamos las muestras y el secuenciamiento, que es lo más costoso, nos lo hizo ellos. Y si me permitís 2 minutos, les quiero contar un estudio que ya muestreamos hace más de un año y se está trabajando con mamás rurales, donde muestreamos leche materna, materia fecal de la mamá y del bebé, y eso se está haciendo con 15 países de distintos lugares del mundo, como para ver si hay un grupo de microorganismos núcleos que se transfieran de forma global, que uno diga, bueno, estos son los que sí o sí están en la leche materna, como para tener un parámetro microbiológico de calidad de leche materna, si uno quisiera en el futuro. Así que bueno, esas las muestreamos en el norte de Santa Fe, pero con esto de como se secuencian en China, por razones obvias, se paró y ahora se hizo un cuello de botella, quién sabe cuándo vamos a obtener la secuencia. Sí, Pero entiendo. bueno. Bueno, quizá más adelante también nos cuente la experiencia de haber trabajado con los Wichi y ahora tratando Sí, del microbioma ancestral, ¿no? ancestral. Sí, parece que la cosa viene bien, que se van a sumar, nos van a donar muestras, y bueno, si es así, el año que viene una delegación del MIT vendría y nos instalamos en la Santa Profunda a muestrear. Vamos a ver qué es lo que sale. Excelente. Bueno, y un poco nosotros estuvimos hablando previamente como para darle un orden a este vivo que después quede guardado. Me gustaría conocer primero el concepto de prebiótico y cómo puede llegar, por ahí que arranques vos, Gaby, dando el concepto y después Coti diciéndonos cuál es el impacto en el paciente, ¿sí? Y cómo es el manejo del prebiótico a la hora de suministrar una dieta, porque justamente estos prebióticos son los que probablemente uno como gastroenterólogo son los que indican, pero a veces los pacientes se horrorizan porque son los que pueden generar muchos síntomas. Y ahí está, me parece, la clave principal en cuanto a cómo manejar este tipo de alimentos. Pues la semana pasada tuve un vivo de cómo procesarlo, para que justamente no confundirlo con lo que es una intolerancia alimentaria, porque muchas veces la intolerancia alimentaria se trata de un alimento que uno ingiere con antinutrientes, digamos, que no nos permiten la digestión a nivel intestinal y después fermentan de forma exagerada a nivel del colon. Entonces, Gaby, me gustaría que nos des tu mirada con respecto a lo que son los prebióticos. Bien. El concepto de prebióticos apareció en el año 95, cuando 2 investigadores, Glenn Gibson y Marcel Robert Froid, publicaron un trabajo donde indicaban que ciertas sustancias, ciertos productos que no son bacterias, hablamos acá de moléculas complejas, escapan a la digestión del intestino delgado y llegan al colon, al intestino grueso, son capaces de estimular selectivamente, es decir, que no estimulan a cualquiera, sino selectivamente a microorganismos benéficos que están residiendo ahí. Esto, visto en el año 95, era prácticamente un sinónimo de que los prebióticos estimulan a las bifidobacterias. Las bifidobacterias es un grupo muy importante, es el principal microorganismo en el intestino de un bebé saludable en el primer año de vida, también después es componente mayoritario. Entonces, el estimular esencialmente el alimento para las bacterias buenas que tenemos en el intestino. Es una sustancia dirigida. Hay una lista, a ver, uno podría decir 5, 6, 8, como mucho, muchas moléculas que se han descrito y que se han demostrado que tienen esta capacidad. La más conocida tal vez es la inulina, son otras que se llaman, que uno las ve con las siglas GOS, GOS o FOS, FOS. Químicamente es algo muy complejo de determinar, pero también hay lo que se llama el almidón resistente, que después Constanza nos puede decir qué es el almidón resistente desde la nutrición. Y estas sustancias uno las puede encontrar como suplementos, porque a veces uno necesita una cantidad tal para tener un efecto,
que la necesita suplementar en comprimidos, en sachets, donde uno con un consumo frecuente logra esa estimulación. Pero también hay ciertos alimentos que contienen naturalmente estos prebióticos, tal vez en cantidades más bajas, por lo tanto el efecto va a ser más gradual, como pueden ser la banana no tan madura o el plátano verde, es decir, antes de que esas se transformen en azúcar. La cebolla tiene, los espárragos, hay una serie de alimentos. El prebiótico es como una fibra diferente, es una fibra para la cual sabemos a quién estimula y sabemos cuál es el efecto benéfico, es decir, está como muy documentado. Si quieres digo, pero que Constanza nos diga, yo creo que el abordaje de los prebióticos en la vida real, lo que dije yo es muy de paper. Coti, te queremos escuchar la voz. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. A ver, claramente para sumar al concepto que estaba diciendo él recién y que confunde muchas veces con el consumo de fibra en general, tiene una caracterización también los prebióticos, que es esto de resistencia a la acidez gástrica, o sea, que no se digieran a nivel de estómago, que tampoco estén resistentes a la hidrólisis, al corte, a la digestión de las enzimas, y que lleguen finalmente al colon, justamente para lograr este efecto de fermentación por las bacterias propias de ese intestino, ¿no? A lo cual entonces ahí uno si junta estos conceptos desde el punto de vista de nutrición, bueno, calificaría toda la fibra como para que resiste a la digestión gástrica, resiste a las enzimas y llega al colon. La cuestión está justamente a nivel del colon, donde no toda la fibra es fermentable, ¿sí? Y hay un compendio de fibra. Cuando uno se pone a estudiar de fibra, distintas clasificaciones, distintos cuadros sinópticos, que si fermentable, que si no fermentable, que si soluble, que no soluble, que la definición vieja, que lo nuevo, etcétera. Y es ahí donde se empiezan a confundir y un montón de pacientes por ahí no reciben la indicación tan dirigida, tan seleccionada, tan filtrada, y ahí por ahí se genera algo más de intolerancia, ¿no? Al querer consumir prebióticos. La verdad es que los prebióticos, cuando uno está en la consulta y quiere fomentar el consumo, siempre decimos que hay que tener correcta anamnesis, ¿no? Digamos, porque tampoco se puede hacer una introducción absolutamente brusca, digamos, pasar ahora de todo el mundo a comer prebióticos en forma exacerbada, porque quien no venía teniendo un hábito saludable, ¿no? Con consumo de fibra en general, va a tener seguramente más efectos adversos, por decirlo, del consumo exagerado de fibra. Entonces hacemos eso, ¿no? Una introducción gradual y una muy buena selección, introduciendo o fomentando, seleccionando particularmente aquellos que sí tienen fibra fermentable. Cuando decimos fermentables, me sumo a lo que contaba recién Gabriela hace un ratito, estamos hablando de esto, ¿no? De los galactoligosacáridos o GOS, que están particularmente en las legumbres, los FOS o fructoligosacáridos, y de ahí también tenemos fructosa, fructanos, que la fructosa no, pero los fructanos generan mucha más fermentación inclusive, ¿sí? Están en esto que nombraba también Gabriel, en la cebolla, en el trigo, entonces muchos empiezan a confundir con la intolerancia al gluten y la fermentación, etcétera. Entonces hay una mezcla importante. Lo otro es la inulina, que también nombraba Gabriel recién, son los que más evidencia científica tienen, porque es otra de las características que tiene que tener un prebiótico, que tiene que haber demostrado algún beneficio para la salud, ¿no? Entonces los más estudiados y que más evidencia tienen son esos, ¿no? La inulina, los fructoligosacáridos y los galactoligosacáridos. El almidón resistente está apareciendo, está como promesa en los prebióticos últimamente. Y está en esto, ¿no? En la banana verdosa, en la papa o el arroz, los almidones cuando los cocinamos y los dejamos enfriar y esa digamos, estructura química se retrograda y entonces es no digerible y resistente a las enzimas intestinales, etcétera. Así que por ahí viene la mano, ¿no? Pero no necesariamente generan disconfort. Hay que hacerlo bien y no hay que asustar, digamos. No tiene por qué generar un poco de pánico esto de introducir prebióticos.
Yo me olvidé de comentar los prebióticos más importantes, más tempranos y más diversos, que son los oligosacáridos de leche materna. La leche materna tiene más de 200 estructuras que se hacen a partir, es increíble, porque a partir de la lactosa y 4 otras moléculas se combinan con diferentes enlaces para dar más de 200 estructuras que son utilizadas por las bifidobacterias. Es decir, el primer prebiótico al que nos exponemos de forma masiva viene en la leche materna, que incluso se ha demostrado que ya en útero hay transferencia de estos prebióticos como preparando el terreno como para que las bifidobacterias tengan que comer cuando el bebé empieza a tomar la teta. Realmente la biología la pensó todas. Y nosotros vinimos a arruinar. Sí, hemos hecho de todo para ir contra la microbiota. Podemos hacer la lista de las 5 o 6 cosas que hacemos mal. Bueno, y ahora lo que puedo decir yo con respecto a la importancia de los prebióticos, en general, la recomendación es que haya una variedad de prebióticos justamente para lograr lo que es una diversidad en la microbiota. Cada vez se conocen más funciones de la microbiota y creo que se van a seguir conociendo más aún en los años venideros. Hoy se sabe que lo básico es que digieren estos prebióticos y generan básicamente uno de los ácidos grasos de cadena corta, que es el butirato, que quizá a nivel digestivo es uno de los más importantes porque actúa de manera antiinflamatoria a nivel de la mucosa, disminuye las uniones estrechas, disminuye la permeabilidad de toxinas, estimula al sistema inmunológico, estimula o sintetiza neurotransmisores que está demostrado que actúan a nivel del sistema nervioso central, actúan o hay interacción con la piel, con el sistema respiratorio. O sea, de a poco, algo que hace años uno escuchaba y decía no tiene absolutamente nada que ver, hoy se va conociendo y cada vez se conocen más funciones de la microbiota y sobre todo la importancia que tiene a nivel del sistema inmunológico. Así que de ahí la importancia justamente de la ingesta de los prebióticos. ¿Sí? Todo está en tratar de ver cómo decía Coti, cómo los indica, porque, a ver, querer pasar a la ingesta de prebióticos así de golpe o de cualquier forma de elaboración es cuando realmente vienen los síntomas y probablemente lo que está demostrado también es que los pacientes con intestino irritable, que les diré que dentro de los intestinos irritables hay una gran mayoría que pueden ser pacientes celíacos, otros sensibles al gluten, otros que tienen sobrecrecimiento bacteriano, que es otro capítulo, y un desbalance en la flora, la conocida como disbiosis, después de algunos trastornos o ingesta de antibióticos o algún cuadro gastrointestinal, e inclusive, creo, a mi entender, lo más frecuente son las intolerancias alimentarias, que son esta fermentación exagerada que se produce por la ingesta de una cantidad de fibras que no llega a absorberse a nivel del intestino y que muchos pacientes y algunos colegas también interpretan como un intestino irritable, pero se soluciona resolviendo la cantidad de ingesta o la forma en que se lo procesa. Entonces, aunque está demostrado, y los voy a dejar hablar, que los pacientes con intestino irritable tienen, por estudios que se han hecho en resonancia magnética funcionales, que ante un estímulo a nivel del colon tienen más actividad a nivel de núcleos del sistema nervioso central que pacientes que no tienen intestino irritable. O sea, demostrado está que la hiperalgesia visceral o el aumento de la sensibilidad a nivel del colon es importante, pero hay todo un interjuego entre lo que es la microbiota y este aumento de la sensibilidad, ¿no? Sí. Ok. Sí, sí, en realidad esto es porque el intestino y el cerebro están conectados por neuronas que van desde las células epiteliales por el nervio vago, que es como uno dice, como el cable el cable maestro donde pasan todos los cablecitos. Bueno, por ahí pasan todas esas neuronas y llegan al cerebro. Y como hoy vos hablabas de la importancia de las uniones estrechas. Las uniones estrechas, para que la gente lo entienda, fíjense
rectángulos que nosotros tenemos abajo, donde está Constancia y donde está yo, imagínense que cada uno de estos rectángulos es una célula epitelial, una célula intestinal. Las uniones estrechas es toda una costura que hay en que nos une los dos cuadros, los dos cuadritos. Cuando eso falla, los compuestos tóxicos, por ejemplo, los lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas, que es una parte que tienen por fuera las bacterias, que son muy inflamatorios, entran por ese canal negro que hay acá, entre Coti y yo, y entran al medio interno. Eso genera inflamación y una inflamación sistémica. Por circulación sanguínea, eso llega a todos lados. Por eso uno dice, lo que pasa en el intestino no queda en el intestino, repercute a nivel del cerebro, pero también en la piel. Muchas personas con problemas de piel lo solucionan sellando el intestino, es decir, que el intestino recobre la permeabilidad que debe tener, que es a través de esta parte que señalo, es el borde en cepillo, esa parte de la célula, y no por el costado, es decir, que entren por la puerta principal y no por la puerta del costado. Yo creo que muchas cuestiones, y vos, Fabio, lo debes saber muy bien, la permeabilidad intestinal descontrolada es un poco la puerta a todo tipo de malestar. Bueno, de a poco se va conociendo, justo acá están preguntando por cuadros neurológicos y cada vez hay más vinculación con los cuadros neurológicos. Lo que vos explicabas de este eje cerebro-intestinal anatómico, pero hay uno que no es anatómico a través del nervio vago, sino que a través de la liberación de neurotransmisores a la sangre, y eso parece que cada vez se va conociendo más. Y justamente lo que hablamos para después pasar a otro tema es, se sabe que la ingesta, como hace poco tuve un par de posteos con enfermedad diverticular, y la gente se horroriza cuando escucha fibras. Esto tiene que ver, aparte de que la ingesta de fibras ablanda la materia fecal y siguen, no se forman más divertículos, porque la fisiopatología de los divertículos es que el colon hace mucha fuerza y a partir de ahí se hernia la mucosa, sino que también a través de la síntesis o la producción de butirato, que actúa como antiinflamatorio. Este antiinflamatorio disminuye, antiinflama la mucosa, que vos diste bien el ejemplo acá, como si fuesen dos células del colon, y estas uniones estrechas se achican, entonces ya no filtra. Así que, y bueno, eso explica mucho, ¿no? Sabes que perdón, Gaby, pero para No, no, sí. decía Fabio incluso de la hiperalgesia visceral en el intestino irritable y esta inflamación en la diverticulosis. Nos pasa mucho en la terapéutica nutricional que en esto de entender si esa hiperalgesia tenía que ver con una disbiosis, quizá, porque una vez resuelta, digamos, al menos el hábito de ingesta y uno entendiendo o estimando que de esa manera provocó alguna mejoría seguramente en esa microbiota, los pacientes dejan de tener dolor. Y no solo por por no tanta fermentación, ¿sí? Ni distensión, sino que expresan que no tienen más dolor, que no hay dolor de cabeza, que no hay dolor articular, que no hay expresiones sistémicas de haber estado cursando más con un cuadro de disbiosis, con todo lo que eso repercute sistémicamente, que con un cuadro particular de intestino irritable o digamos, con un mal título, ¿no? Mal diagnóstico, por decirlo de alguna manera. Tratado el hábito de ingesta y mejorada la microbiota, los pacientes mejoran un montón su calidad de vida. Fabio, si me permitís, yo tengo una pregunta para los dos, que me gustaría que los dos la respondan, porque yo no le encuentro la respuesta. Yo generalmente suelo postear lo que desayuno, y se los cuento rápidamente. Por ahí me hago un yogur con frutos secos, un panqueque con huevo, avena y harina de quinoa y 2 o 3 frutas. Yo lo como y no me pasa absolutamente nada. Y la mayoría de las personas me mandan mensajes y dicen, yo si como eso tengo que salir corriendo al baño. ¿Por qué si es un menú bastante amigo de la microbiota, porque tiene fibra, por qué la gente tiene esa idea o les pasa de que si comen eso van corriendo al baño? ¿Cuál es la explicación? Si eso está bien, si eso hay que revertirlo, si no, ¿qué les parece? A ver, entiendo que mucho de esto que decíamos al principio, el hábito de dónde partimos y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces estoy en una dieta quizá muy carente de fibra, más de modo de un patrón occidental, por decirlo, de ingesta, bien refinada, y
veo esos posteos y pretendo pasar a ingerir de golpe un desayuno con incluso alimentos que no existían en la alacena de casa, y de golpe, claro, el intestino no lo soporta porque es un cambio en todo tipo de fibra. Tenemos fermentable, digamos, y también de la no fermentable o insoluble, ¿no? Entonces, claro, hay gente que no está acostumbrada a recibir una carga de fibra tan brusca, que entendería. Y, y- y se puede inducir, se puede de a poco que la persona tolere. Si uno dice, che, quiero ir hacia un desayuno así, ¿se puede o es una cosa que... Totalmente. Es un poco lo que hacemos en el día a día en la consulta. Por eso decía la importancia de la anamnesis de inicio, de dónde partimos, qué perfil de paciente estamos recibiendo y queriendo tratar y hacia dónde vamos a ir. Con cambios graduales, digamos, los cambios de hábitos, sabemos, no son de un momento para el otro, y menos con esto del agregado de fibra y salir de un patrón de ingesta y pasar a otro patrón de ingesta, es de aprendizaje, ¿no? Y gradual. Si no, a la primera intolerancia el paciente retrocede y hasta perdés adherencia. Digamos. No lográs el objetivo ni para el paciente ni para uno como profesional, decís, pucha, te frustra. Así que, pero sí, esta compañía. Son vistosos. Primero te tengo que decir, Gaby, que tus posteos son vistosos y tentadores. Después, Che, y dos cosas. Posta que me los preparo yo, porque dice alguien te los prepara. No, los preparo yo y lo como todo. Porque dicen, bueno, una vez lo pesé era como 600, 700 gramos, como mucho. Dos cosas que aclaro públicamente, porque la gente dice, ah, alguien te los prepara. No, los preparo yo. En eso sí, no, después pero te. lo otro es la intolerancia. Hay personas que tienen intolerancia digamos, no se absorbe a nivel del intestino parte del alimento y un poco lo que explicaba Constanza, es una cuestión de ir adaptando lo que entendemos que tiene que ver con la microbiota también digamos, que no se produzca una fermentación exagerada. Y algo que explicaban recién de la gastroenteritis, justamente un cuadro gastrointestinal Ujú. dispara lo que antes uno consideraba, o algunos siguen considerando, un intestino irritable 7 veces más. Y probablemente eso tenga que ver con la generación de un desbalance en la flora intestinal, una disbiosis que el paciente no logra acomodarse y genera toda esta fermentación exagerada que algunos le siguen llamando intestino irritable, pero tiene que ver, para mí el intestino irritable es una vez que se agota todo esto de ir jugando con la microbiota y la intolerancia, porque hay que ver realmente si el paciente es intolerante a algo y justamente es que ahí vienen los síntomas, ¿no? Ujú. Sí, en eso lo que solemos hacer, es esto, ¿no? De reintroducción bien pautada y gradual de cada uno por separado, de cada uno de las fibras fermentables para gradualmente hacer la transición y eventualmente identificar con claridad la intolerancia, ¿no? Que incluso de aquellos a los cuales los pacientes manifiestan o expresan intolerancia franca, de que estaban sintomáticos y lo ingirieron y volvieron a presentar síntomas, tampoco es que hay a partir de ahí una vida libre de fructanos, no. Digamos, se hace una reintroducción gradual y se sabe que incluso intolerancias para el día de hoy no tienen nada que ver con la intolerancia que el paciente pueda expresar de acá a 2 meses. Es muy. Bien. Antes de pasar, porque ya tenemos media hora de vivo, dos palabras de avena, Coti, porque están preguntando sobre la avena y justamente la intolerancia que a veces puede generar la avena. Y Ujú. justo hablé algo el sábado pasado, muchas veces tiene que ver cómo uno procesa la avena y la ingesta de antinutrientes, que también eso puede generar intolerancia, ¿no? Tal cual. La avena es un gran alimento, digamos, incluso tiene fibra liposoluble, parcialmente fermentable, estamos hablando de goma, y en ese caso la tolerancia sí va a depender en muchos de nosotros respecto del modo de preparación. Este remojo previo o activación que se le suele llamar, bueno, lo hablaron claramente el sábado pasado creo que fue, y se genera mucho menos intolerancia y la verdad que es un gran alimento. Eh,
incluso hasta en dietas bajas en FODMAP, digamos, está permitida absolutamente, y encima es muy versátil, la verdad que es un gran alimento. No debería generar intolerancias, lo mismo digo, si se incorpora adecuadamente y bien preparada, ¿no? Bien. No, ahí preguntan si la avena tiene gluten y no, tiene avenina. En realidad lo que pasa es que también para los pacientes celíacos en el Código Alimentario argentino no está permitido. Bueno, pasemos a temas también controvertidos. Probióticos. Eh, Vamos a necesitar 1 hora y media, Gaby, me parece. Em, Acá con las restricciones no tenemos mucho que hacer. no. Bueno, me gustaría, porque vamos a dividir lo que son los probióticos y los alimentos fermentados, así que me gustaría que nos hables un poco de los probióticos, Gaby. Bien, los probióticos es un concepto que tiene casi 20 años. La Organización Mundial de la Salud los definió en el año 2001, una reunión que se hizo en Córdoba, como microorganismos que cuando se administran en cantidades adecuadas dan un efecto benéfico. Es decir, tener, en este caso es una bacteria o una levadura, generalmente una bacteria o una levadura, que yo la voy a consumir de forma frecuente y voy a obtener un efecto benéfico. Aquí hay 3 condiciones que tiene que reunir este microorganismo. Tenemos que conocer la identidad, lo que en microbiología es el género y la especie y la cepa. Por ejemplo, les doy un caso: Lactobacillus rhamnosus XXI o el Lactobacillus acidophilus ABZ, lo que sea. Esta identidad nos permite saber si tiene estudios clínicos de eficacia, es decir, si se han publicado estudios que dicen para qué sirve ese microorganismo. Lo cual no quiere decir que sirva solo para eso. Los probióticos tienen como un amplio campo de acción por una cuestión media difícil de explicar, que son los mecanismos compartidos, es decir, que el efecto que cumple un probiótico potencialmente podría ser cumplido por otro, y yo creo que esto es una herramienta que en la práctica clínica de ustedes es muy fuerte. ¿Por qué? Porque tal vez los probióticos mejor estudiados no están disponibles en el mercado argentino. Entonces uno dice que me quedo sin herramientas para administrar un probiótico para la razón que sea. Bueno, no, veo que hay en el mercado y yo digo, una persona que tiene alguna patología, que hace años que está con divertículos, o intestino irritable, o con cólicos, o con malestar, y que ha probado seguramente de todo, porque se ha paseado por todos los tratamientos, yo creo que darle una oportunidad a consumir 2 o 3 meses un probiótico y ver lo que pasa, no está de más, porque ya seguramente el probiótico fue lo último que probó, es inocuo, a diferencia de muchos otros tratamientos, es absolutamente inocuo porque es un microorganismo que naturalmente podemos tener presente. Entonces, y el hecho de que esté identificado tiene reproducibilidad, es decir, si yo estaba con un cólico, con un malestar, y lo solucioné con un probiótico, si de acá a 2 años me vuelve a pasar, yo sé que si voy y busco ese producto va a tener el mismo microorganismo. Que esto no pasa generalmente con los alimentos fermentados que tienen microorganismos no conocidos y variables. El probiótico tiene esta cuestión de reproducibilidad, de identidad, que no es menor sobre todo cuando uno quiere utilizar un probiótico en casos sensibles o delicados, como puede ser, por ejemplo, hay hospitales en Israel, Canadá, Estados Unidos, que cuando un bebé nace prematuro y de muy bajo peso, junto a la lactancia materna se le administra un probiótico para que ese intestino esté lleno de microorganismos buenos hasta que adquiera su propia microbiota. Y con eso se baja a la mitad el riesgo de colitis necrotizante. Ese es un caso extremo, donde está claro que hay que dar un probiótico y no un alimento fermentado cualquiera. No sé cómo es la mirada de Coti sobre los probióticos. Sí, coincido tal cual. Cuando hablamos de probióticos, eso es lo que ocurre, digamos, que por ahí hay gente que confunde con los fermentados. Entonces, ahí no se puede hablar de nada de lo que nombraste recién. Yo siempre trato de explicar esto: el probiótico tiene un nombre, el apellido, el DNI. Entonces, Sí. tiene una tarjeta, una identificación, y en base a esa característica se ha estudiado
es parte de la reglamentación que deben Sí. tener los probióticos para salir al mercado, que tengan esas características asociadas a un beneficio para la salud comprobable, ¿no? En ese sentido, es una enorme herramienta. Nosotros justo estamos mucho en el área clínica y se ha visto que hay estudios en pacientes quirúrgicos, en pacientes oncológicos, en pacientes críticos, digamos, en cuidados intensivos. Ahora en modo COVID estallaron las publicaciones con probióticos como para tratamiento de esa condición tan crítica y de justamente esta expresión respiratoria que también puede nacer en el intestino, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez más están, digamos, estalladas las publicaciones científicas de calidad, pero con cepas específicas. Hablamos de cepa especificidad para un efecto puntual. Que acá, el mercado local, nos pasa esto tal cual vos nombrabas, Gabriel, que estamos muy limitados en disponibilidad de producto en el mercado local. Sí hay importaciones, etcétera, de cosas que se pueden llegar a conseguir, cosa que no pasa afuera. Afuera tenés incluso a todo lo contrario, una sobre. Sí, incluso cruzando la frontera, vos te vas a Brasil y ya tenés las cepas con mayor cantidad de estudios, las encontrás en cualquier farmacia o las encontrás en alimentos también. Sí, sí, por eso. Me parece que es algo por venir, está Sí. empezando a aparecer y a nombrarse y a utilizarse y a demandarse quizá un poco más en el mercado local. Aparecieron este año o el año pasado, en realidad, algunos laboratorios que están queriendo arrancar con la digamos, disponibilidad de esto en el mercado local, pero falta un montón. Pero bueno, es lo que tenemos y nos pasa esto. Mecanismos compartidos, muchas veces probamos y terminamos indicándolos para ver si obtenemos el beneficio, la verdad. Es así, es la herramienta que al día de hoy tenemos disponible. ¿Sí? Con respecto a los probióticos, un poco lo que mencionaban recién, la oferta en Argentina es escasa. Después cualquier cosa pueden consultarnos por privado, cualquiera de los tres, no vamos a estar dando nombres porque no corresponde, es muy limitada. Sí está demostrado que trae beneficios, aunque hay muy pocos trabajos que todavía no tienen mucha fuerza y un poco tuvimos algo con Gabriel hace un tiempo que estamos queriendo realizar un trabajo y la verdad es que justamente el tema de las limitaciones para poder obtener resultados realmente serios hace falta grandes series de pacientes, entonces esa es la gran limitación que se tienen con los probióticos. Sí, hay trabajos y han demostrado, por ejemplo, acción a nivel del sistema inmunológico, aunque Gabriela se encargó hace poco de desmistificar uno que se vendía como protector del COVID, pero por ejemplo que está demostrado que puede afectar a nivel del sistema nervioso central, cambia radicalmente en algunos pacientes niveles de ansiedad, depresión, y eso está demostrado con determinadas cepas, o sea, eso es lo sencillo de poder estudiar con una cepa determinada. Lo que pasa es que hay tanta variedad que, como todos los trabajos de investigación terminan diciendo, hacen falta más trabajo de investigación con mayor número para poder tener Sí, demostración. y muchos, Conti decía que los que más estudiados no están disponibles en Argentina, y también pasa que muchos de los que están estudiados son cepas de investigación que ni siquiera llegaron a un desarrollo comercial en ninguna parte del mundo. Entonces, no solo que hay una limitación en Argentina, sino que en el mundo muchas de estas cepas, como vos decías, que ahora están saliendo para la ansiedad, la depresión, la irritabilidad, la falta de concentración, ni siquiera llegan a la etapa de estar disponibles comercialmente. Entonces, pero bueno, 20 años atrás estábamos mucho peor. O sea que tal vez nosotros no nos lleguemos a ver, pero lo que nos sucedan va a ser mucho más común corregir muchas cuestiones consumiendo microorganismos. Sí. Sí, hay un concepto que a Coti seguramente le va a interesar. Se está empezando a discutir si no habría, como hay una dosis diaria recomendada de vitamina, de calcio, de lo que sea, si no debería haber una dosis, una cantidad recomendada de microorganismos vivos. Sí. El concepto yo creo que va a ser interesante cuando eso sí toma fuerza. Sí.
Incluso hace muy poquitito también en una publicación, lo que se conoce como My Plate, el plato que enseña las porciones para alimentación equilibrada y saludable, incorpora o sugiere que el futuro de ese gráfico educativo tenga fermentados y alimentos con probióticos en en su dibujo, justamente para divulgar la necesidad de incorporarlos diariamente, ¿no? Ya como parte de hidrato de carbono, proteína y grasa, que ayer justamente también lo nombrábamos en otra charla, hasta clínicamente. Nosotros estábamos muy de la nutrición, era cubrir requerimientos de hidratos de carbono, proteína, grasa y medio que hasta ahí. Ni siquiera trabajamos tanto todo lo que hoy es hidrato de carbono, proteína, grasa, fibra, fermentable, prebióticos, alimentos con probióticos. Vas ampliando mucho la intervención. Ojalá exista algo que pueda llegar a ser recomendación. De todas formas, a ver, yo tengo un concepto, la verdad, y vos fuiste a estudiar la microbiota de los wichis la semana pasada, Gaby. La verdad es que en la era de los recolectores no había probióticos ni, bueno, algunos alimentos fermentados porque era una forma de almacenar alimentos y ya había ingesta de algunos fermentados, pero la verdad es que no existía y la flora de esa tribu y esas personas eran mucho más ricas de las que tenemos hoy. Pero bueno, esta era de querer algo milagroso también tiene que ver con eso, ¿no? Sí, pero tampoco tomaban antibióticos, tampoco tomaban agua con cloro, que, a ver, la cloración del agua probablemente fue de las cosas que más salvó vida, pero tenemos que saber que los residuos de cloro también pueden afectar nuestra microbiota. Vivían súper al aire libre. Podemos entrar en un tema que no sé la opinión de ustedes, pero esta cuestión de comer no tan marcadamente, sino cuando encontraban, ni siquiera cuando tenían hambre, es decir, los reposos digestivos, los ayunos, tenían un patrón de alimentación absolutamente diferente al nuestro. No consumían probióticos, pero no hacían nada de las otras cosas tampoco. No necesitaban el probiótico porque no arruinaban la microbiota, básicamente. Claro, claro. El estilo de vida era otro, la actividad física, bacteriológicamente el alimento no estaba estéril. Nosotros estamos por una era de calidad del alimento para que sea seguro a su consumo, de la industrialización de los alimentos. Eso era alimento de verdad. Nosotros comimos mucho tiempo productos y eso hizo un desastre. Bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Tampoco hay que demonizar ninguna cosa ni otra. No. Creo que A ver, yo siempre le digo, a mí me encanta el discurso de la huerta en casa, la huerta orgánica, pero andame a hablar de una torre, una familia que vive en 40 familias, ¿en qué lugar van a hacer su huerta? Entonces, no pensemos en el yo y mi cosa, tenemos que pensar, o andar a pensar en un pueblo, una ciudad, vengan a Santa Fe, el interior de Santa Fe, a ver si llegan cosas, o sea, también hay localidades muy aisladas donde una industria de alguna forma se necesita, no podemos pasar como decía, de un extremo al otro. Tenemos que encontrar un lugar donde podamos vivir los 7.500 millones de personas que somos en el mundo, que vivimos bastante hacinados. Hay que encontrar algo para ese intermedio. Volver a las cavernas no es una opción. No. por eso creo. Ay, perdón, Fabi, pero desde el hábito nos pasa. Nosotros desde la consulta, el querer promover una alimentación mucho más saludable, también hay que ir a puntos intermedios. El paciente que llega a la consulta no tiene tiempo ni para ir al baño, digamos. No se va a acordar de poner a remojar los porotos a la noche, es complejo. Entonces, No, uno algo bastante más cercano al paciente que viene a consultar, ¿no? Digamos, mejorar la versión que se nos presenta en consulta. sí, yo Bueno, creo que ya que lo nombraste, te quiero hacer una duda personal, pero que, si me la permiten, esta cuestión de remojar o no las legumbres, ¿está medido cuánto impacta, qué porcentaje perdés o ganás? ¿Qué es lo que pensás vos de este tema? De decir, ¿cuál es el impacto que tiene? O si el impacto es un pensamiento que... No, a ver, es parte del proceso justamente que facilita la digestión de la legumbre, digamos,
le disminuye mucho el contenido de antinutrientes y hace que se puedan aprovechar, en realidad, digamos, que sean mucho más nutritivas finalmente y fáciles de digerir. Así que sí, digamos, es algo que correspondería hacer y sugerir para que sean mejor toleradas y que la gente adhiera a su consumo. Pero lo que digo es que a veces hasta eso, ¿no? Es complejo. La gente apenas se puede preparar un almuerzo sencillísimo y no tiene tiempo ni para dormir las horas suficientes, y pretender, es un problema, ¿no? Tener el estilo de vida que hoy tenemos con una alimentación saludable. Hay que hacerlo lo más promediado posible, me parece, ¿no? Sí, yo creo que hay que ser programado, ¿no? Hay que anticiparse si uno quiere hacer una ingesta así, lo tiene que tener premeditado y empezar a prepararlo previamente. Y, y lo otro es, hablamos cómo se comía antes, pero la verdad también la gente se moría mucho más fácil antes. Entonces, no hay que demonizar y hay que tratar de aprender lo que aprendimos hasta ahora y tomar los ejemplos de lo bueno que hacíamos antes. Entonces, es una Claro. combinación de cosas, ¿eh? Sí, sí, la gente, yo siempre digo, la gente antes moría aguda, de forma aguda, en poco tiempo. Ahora morimos muy de a poquito, pero extendido en el tiempo, porque estas enfermedades crónicas, todos sabemos que sacan mucha calidad de vida. Y que si vos tenés problemas con el intestino, tenés diabetes, tenés alguna cuestión mental, te deteriora la cantidad de vida. Entonces, si bien se alargó la expectativa, pero qué calidad de vida tenemos en el camino si uno no lo acompaña desde la alimentación. Ujú, Bien, vamos a otro tema controversial, que son los alimentos fermentados. ujú. Eh, Acá el más experto de todos es Gaby, pero me gustaría saber la opinión. Gaby tiene mucho ya publicado con respecto a fermentados, a kefir, está haciendo talleres de fermentados. Después me gustaría la opinión de Coti y yo voy a hablar de los beneficios. No, a mí me gusta al revés. ¿Cómo le llegan a ustedes la gente con el fermentado? ¿Para qué lo busca la gente? ¿Por qué llegan a la consulta de ustedes y dicen quiero tomar kefir para tal? ¿Cómo es? Te cambio te doy vuelta a la pregunta. ¿Cuál La es la realidad gente, de ustedes? la gente busca permanentemente el milagro y el bienestar, y pasa por ese lado. Aunque bueno, ya hay demostraciones que los alimentos fermentados son beneficiosos. Aparte de mejorar la microbiota, hay demostración científica y otra vez en estudios con resonancia magnética funcional, pacientes sin patologías, eh, con placebo, y con leche sin probióticos y yogures con probióticos, demuestra en la Sí, resonancia magnética que disminuye la actividad a nivel de los núcleos del sistema nervioso central, pero demostrado estadísticamente significativo. O sea, está claro que los alimentos fermentados no solo mejoran el microbioma, sino que influyen a otros niveles, a nivel de la economía de las personas. Así que eso está, está ampliamente demostrado. Y después, Coti, no sé cuál es tu opinión con respecto a los fermentados. ¿Sabes La, Coti, se te corta. se corta un poquitito. No, no te estamos escuchando. A ver, A pues ver yo los veo, ahora. Ahora sí, ahora sí. ¿sí? Los veo perfecto y mi señal Sí. está, no sé. Les Bueno. decía la pregunta inicial de cómo llega a la consulta respecto de los fermentados. Normalmente llegan ya diciendo que consumen kefir, que dentro de los fermentados kefir, digamos que es como lo más popular últimamente. Eh, ¿Por qué esto? Porque se los recomendó alguien cercano, ¿no? Pero entendiendo que están consumiendo un probiótico. Ese es el Claro. consumo probióticos, tomo kefir porque una amiga me lo recomendó. Ahí es donde uno lo aclara, a ver, yo no voy en contra del fermentado, en el mismo que te decía, está hasta
formando parte ya de una futura recomendación, el incluir fermentados a la alimentación, como una herramienta más, como quien incluye fibra, digo yo, ¿no? El prebiótico y el fermentado medio a la par, son estrategias para modular la microbiota. Me parece que hacia ahí va el estilo de ingesta de acá en adelante, pero un fermentado puro es lo que siempre aconsejo, y bueno, que sea esto, ¿no? Que sepamos qué es lo que estamos ingiriendo. Y ahí es donde entra un poco el gris, que ahí te lo dejo a vos. Sí. Es complejo. Sí, y ahí empezar a entender que con la palabra alimentos fermentados se engloba una familia enorme que tienen muchas diferencias, porque por ejemplo uno puede pensar en un yogur con probióticos, el cual va a tener 3 o 4 bacterias definidas, donde uno puede ir a buscar si hay estudios clínicos y uno los puede, a partir de lo que uno tiene esta cuestión de reproducibilidad. Sí. Ahora, cuando alguien viene y dice, mira, estoy tomando kefir porque me lo recomendaron para la constipación y a mí no me hace nada, ahí uno tiene que empezar a entender que el kefir es una comunidad de bacterias y levaduras diferentes. Lo que le hizo a una persona no necesariamente le va a hacer a la otra, por esta cuestión de que con la misma palabra nos referimos a productos que microbiológicamente son diferentes. Eso no pasa con el yogur. Cuando yo digo yogur, es algo definido, entonces es mucho más probable o que se reproduzcan los efectos. Después, con la cuestión del kefir, está de la mano cómo se prepara. Hay personas que lo hacen con 100 gramos de azúcar por litro y otras con 50 gramos por litro. No hay una única receta. Los nódulos no siempre consumen toda el azúcar. Entonces tengo diabetes, ¿puedo tomar kefir? La clásica. No es lo mismo el kefir de leche, donde la lactosa no da un pico de glucemia, o el kefir de leche hecho con leche deslactosada, que se puede hacer, porque la persona es intolerante a la lactosa, pero atención, queda glucosa. O sea, cuando vos los empezás a ver químicamente, tenés que ir un poquitito más despacio, y ni te digo cuando haces el de agua, que le agregás el azúcar mascabo, que es sacarosa. Entonces, pueden quedar cantidades no detectables al sabor, pero que para un diabético pueden ser un problema. Y ni hablemos del alcohol. El kefir de agua, el kefir de leche, además de ácido láctico, tienen etanol. Pueden tener hasta un 3%, que también es una cantidad que no podemos saber. El yogur no tiene alcohol. Entonces ahí entran embarazadas, lactantes, los chicos. Tengo un chico de 7 años, ¿le puedo dar kefir? No sé, porque no sé qué, o sea, que con los fermentados empieza toda esa cuestión. Cantidad de azúcar, alcohol, cantidad de azúcar remanente, qué tipo de azúcar, si es glucosa, o sea que hay que ir muy uno por uno. Sí, es complejo, es como decís vos, es un gris. Obviamente que los alimentos fermentados son aconsejables, pero a veces no hay un control en qué se está ingiriendo realmente, ¿no? Hay pacientes que vienen al consultorio y cada vez vienen más pacientes que están consumiendo kefir y algunos te dicen, la verdad que empecé con kefir se me fueron los síntomas. ¿Y qué le puedo decir a ese paciente? Está perfecto. Exactamente. Y otros dicen, me hizo pésimo. Y bueno, la verdad es que es muy complejo, es un gris muy difícil. Exactamente, yo siempre les digo, una experiencia personal es muy valiosa para la persona, pero no puede ser una recomendación profesional. Entre la experiencia personal y la recomendación tiene que haber un estudio clínico por medio, porque si no, no. Ahora, por ejemplo, yo hace unos días hice un vivo con la Embajada de Corea por el tema del kimchi. Me puse a leer un poco más de kimchi. Yo encontré 6 estudios clínicos de kimchi. Todos medían lo mismo, el perfil lipídico y la glucemia y la resistencia a la insulina, y en los 6, aunque hayan usado kimchis diferentes, porque el kimchi es como el chucrut, tiene lactobacilos y leuconoctos, pero no siempre tiene los mismos. Ahora, en los 6 estudios demostraba que era bueno para mejorar el perfil lipídico, el colesterol, el HDL, el LDL. Entonces uno dice, che, mira, el kimchi es diferente, pero se lo estudió 6 veces y dio esto. Bueno, ahí ya hay un cierto grado de evidencia para decir, consumo 100 gramos por día y tal vez es una herramienta nutricional para el manejo del síndrome metabólico, tal vez.
Sí, lo que nos pasa a nosotros es eso que decías recién, Gabriel, de llegar a ser recomendación. Y de la experiencia personal a la posibilidad de recomendarlo profesionalmente, necesitamos evidencia de peso, digamos, que alcance el nivel de fortaleza científica, digamos, de calidad de estudio, para poder emitir una recomendación. No nosotros recomendarlo, sino que forme parte de las guías de tratamiento, de una recomendación terapéutica que podamos reproducir en nuestros pacientes, en nuestra intervención. Con fermentados a 2021, el último consenso inclusive remarca esto, de que si bien hay evidencia favorable del uso de fermentados para la salud, falta evidencia de peso como para que alcancen el nivel de recomendación. Y hasta ahí llegamos nosotros con nuestra práctica. Sí, y además falta un enmarco regulatorio, porque si yo me regalaron los nódulos e hice kefir y lo consumí en mi ámbito personal, está todo bien. Ahora, si ustedes como profesionales van a empezar a recomendar kefir, es probable que haya una demanda de que ese kefir se tenga que producir en grandes cantidades, y para eso el kefir debería entrar al Código Alimentario Argentino, el kefir de agua. Y hay que definirlo, hay que decir qué es un kefir, como se definió el yogur. El kefir es un producto producido de tal forma que tiene que tener un mínimo de bacterias lácticas de tanto, un mínimo de levaduras de tanto, un máximo de alcohol de tanto para considerar. Es decir, hay que darle una entidad que hoy es muy artesanal, si uno quiere que después ustedes, porque si se lo recomiendan, la persona va a salir a comprarlo, y hoy hay ofertas, por supuesto, en pequeñas escalas, pero yo creo que en algún momento eso hay que regularizarlo para definirlo microbiológicamente, químicamente, y que los que lo quieran producir se ajusten a producir eso como se produce cualquier otro alimento. Gaby, ahí están haciendo una pregunta fundamental. ¿Se puede contaminar el kefir? Se puede contaminar siempre, y a mí me llegan las fotos de las contaminaciones más exóticas que te pueda pensar. Es más, ahí está, he visto páginas que cuando se pone blanco le dicen la levadura CAM. Yo digo, ¿cómo a partir de una foto uno puede, digo, Pasteur se está retorciendo en la tumba, tantos años de microbiología para que uno con el ojo diga tal cosa? Yo siempre les digo, cuando a ustedes en el kefir les aparece algo que nunca antes le apareció, por más que lo puedan sacar con la cucharita, no saben lo que les puede quedar, porque el enemigo invisible, uno eso es lo que ve, pero hay muchas cosas, el hongo, para que uno lo vea, antes no lo vio. Entonces, y otra vez, en el 99% de los casos, probablemente no te haga nada. Y si te hace, te dará una diarrea, un vómito, un dolor de cabeza, pero no vale la pena correr el riesgo. Cuando el fermentado no tiene la forma de la que te enseñaron, al nódulo no le tiene que aparecer ninguna capita de ningún tipo. Cuando aparece es porque algo se hizo mal, porque el ambiente está lleno de contaminantes naturales. Entonces, tiren y vuelvan a empezar. Hay algunos que dicen, yo lavo el nódulo y no aparece más. Bueno, tuviste suerte, pero uno como profesional no puede andar dando ese tipo de recomendaciones. Probala, lavalo, tomalo, no pasa nada. No, no, no. Cuando se desvía del producto normal, tírenlo. Grande. Bien. Bien, Sí, lo que hay que entender que el fermentado es una práctica milenaria, ¿no? Que se usaba allá hace mucho tiempo para conservar los alimentos, o sea que esto ya hay mucha experiencia, ¿sí? Lo que decías vos, Gabriel, cuanto más control haya sobre el fermentado, más seguro es, ¿no? Y yo siempre digo, la fermentación se inventó mucho antes que la refrigeración. claro. Muchísimo, Entonces, pero si me quedó un ratito fuera de la heladera un yogur, yo he escuchado, no, el yogur si quedó 2 horas fuera de la heladera hay que tirarlo. Eso es una puñalada a la microbiología, no pasa nada, es un producto que ya está ácido. Entonces, imagínense que si yo hice el yogur por 14 horas o hice por 16, por 18, no pasa nada. Pero yo escuché, es como que si quedó esa media hora, generación espontánea, crece un patógeno. La refrigeración se inventó mucho después que la fermentación, así que, a ver, tampoco es para pasearse con los fermentados por el sol, pero sí, al kefir lo fermentamos 24 horas fuera de la heladera. Entonces, si el yogur quedó 2 horas fuera de la heladera, ¿qué le puede hacer? O sea, yo digo, yo esta respuesta desde la sensatez, ni siquiera desde la microbiología. Desde la microbiología se las puedo recontra fundamental, pero desde el sentido común, le digo, se las respondo. No se paranoiqueen si quedó un ratito fuera de la heladera.
Bien, bueno, de esto podemos hablar horas y horas. Me gustaría que, a ver, vamos a filosofar un poco en cuanto a tratar de entender cómo podemos ayudar a los pacientes. Pero no sé si, Gaby, antes nos querés contar algo. Vos participaste recientemente de un consenso de la Asociación Científica Internacional de Prebióticos y Probióticos y participaste con realmente pesos muy pesados, de los cuales yo he estudiado muchísimo. Sobre todo me he formado a la hora de hacer test del aire expirado, como Emo Quigley. Cuando lo vi en la lista yo no lo podía creer y vos estabas ahí al final de la lista. Entonces, están tratando de definir lo que son los posbióticos y hay algunos conceptos nuevos que por ahí si nos resumís estos nuevos conceptos. Sí, fue una experiencia muy linda, muy loca, de verdad, decir, trabajar al lado de esa gente, aparte lo humilde y lo sencillo que son, realmente son gente muy grande, han sido siempre de igual a igual y uno te hacen sentir realmente decir, che, ¿qué estoy haciendo acá? Pero bueno, se dio. Es un concepto que empezamos a trabajar hace 2 años, justamente en mayo del 2018, en un congreso de ISAP que se hizo en Bélgica, esta cuestión de reconocer de que no solo los microorganismos viables tienen efecto, que también los microorganismos no viables, las células, los metabolitos, los productos de la fermentación, y todas estas cuestiones se saben desde siempre, pero nunca tuvieron un término definido, se lo ha llamado de distintas formas. En ese paper uno puede ver, nosotros hicimos una búsqueda de distintas formas en las que se han llamado, ¿por qué dificulta de que se lo llame de distintas formas? Porque entendemos distintas cosas y porque no hay forma después de rastrear esa información para hacer los estudios de metaanálisis y reviews sistemáticos, que son los que crean, como decía Coti, la evidencia para la recomendación. Entonces, bueno, salió esta definición para darle un nombre a los microorganismos no viables, a los productos de la fermentación, y esto habla de numerosas aplicaciones. Por ejemplo, son productos que van a tener una estabilidad mucho más prolongada, porque yo ya no tengo células viables, y esto en lugares donde la cadena de frío puede ser deficitaria, o en personas inmunocomprometidas, donde muchas veces el profesional de la salud no se anima a dar una bacteria viva, pero necesita la inmunoestimulación. Hay estudios que muestran que personas con leucopenia, tratamientos para cáncer, con el posbiótico tienen una mayor cantidad de células inmunológicas. Entonces, yo creo que es como que completa la familia de los bióticos. Vos tenés los probióticos, los prebióticos, los simbióticos, y ahora aparecen este nombre para agrupar todo eso que no tenía un nombre consenso, que no tenía una función consenso. Bueno, ahora hay que ver si a la comunidad científica les gusta, aparentemente el concepto está teniendo aceptación. Esto se publicó el 4 de mayo en la revista Nature, en una de las revistas de Nature ya tuvo más de 5.000 descargas, lo cual desde el editorial nos dijeron que estaban sorprendidos por el impacto que estaba teniendo. Así que bueno, ojalá que esto abra la posibilidad a usarse en nutrición, en gastro, en pediatría, quién sabe hasta dónde puede llegar. Bueno, vas a tener que postearlo porque te están pidiendo el artículo ahí insistentemente, así que Tengo pendiente el posteo sobre posbióticos. bien, estén atentos a los posteos de Gabriel que va a aparecer. Bueno, digamos como no quiero cerrar todavía, pero quisiera que evaluemos bien, a ver, qué es lo que podemos hacer con respecto a los pacientes, porque básicamente lo que uno intenta con todo esto, primero es obtener salud, primero desde mi punto de vista la salud digestiva, orgánica y después funcional. La funcional es los síntomas por los que el paciente concurre a la consulta, porque básicamente si el paciente se siente bien, no viene. Entonces, básicamente es hacia dónde vamos, Gabriel y Coti, desde el punto de vista, cuál puede ser la recomendación de ingesta y cómo podemos lograr. Yo estoy convencido que, digamos, los gases son molestos, pero son molestos cuando se producen en demasía, pero son normales, es fisiológico. Es como el paciente dice, doctor, me levanto chato
y ya desayuno y la panza se me empieza a distender. Bueno, hay una cosa que es lógica, el intestino colapsado entra todo dentro de la cavidad abdominal. Cuando el intestino se empieza a llenar de líquido, es imposible que el mismo intestino entre dentro de la cavidad abdominal. Es fisiológico. La fermentación que sucede a nivel del colon es fisiológica y la necesitamos. Ahora, cuando esa fermentación empieza a ser exagerada y empieza a distender de más el colon, o ese paciente tiene hiperalgesia visceral, es donde tenemos que tratar de encontrar un equilibrio que no se produzca esa fermentación exagerada. Entonces, un poco vos, Gabriel, estuviste explicando los beneficios de los prebióticos, los probióticos, los fermentados, pero también quisiera también interactuar con Coti, tenemos que controlar la cantidad de prebióticos que se van ingiriendo, o sea, determinados prebióticos distienden mucho y no queremos prohibirlo porque justamente la dieta FODMAP sabemos que en definitiva termina dando carencia en la flora intestinal, pero hay que dar porcionadamente prebióticos, probióticos. Ujú. ¿Podemos tratar de filosofar en esto? Sí, funciona mucho esto de la dieta baja en FODMAPs temporalmente y como dieta de inicio. ¿Qué es lo que nos pasa con el paciente que viene con toda esta sintomatología de desayuno y me hincho y me duele la panza como de embarazo y los gases exagerados y me condiciona lo social, etcétera, etcétera? Que lo que busca es la calma del síntoma, lo primero que busca. Entonces, para ir a ese punto, quitar justamente los hidratos de carbono fermentables por un periodo de una semana a 10 días solamente, ¿sí? Mejora muchísimo la calidad de vida del paciente, mejora su estado general, sus síntomas aliviados, etcétera, y nos permite continuar en una segunda instancia con este mismo paciente, aclarándole que eso que hicimos fue solamente por una semana, 10 días, como mucho, en la reintroducción gradual de los fermentables. ¿Qué nos pasa también en todo este proceso, Fabio? Que he notado que el paciente aprende a comer. No solamente se trata de lo fermentable, no fermentable, y venía de una dieta totalmente desbalanceada, comía apurado, comía a deshora, comía muy tarde, se acostaba con la comida en la nuca, comía cualquier cosa, etcétera, y por hacerlo consciente y por entrar en un modo de plan, de decir, bueno, una semana esto, lo otro, terminó aprendiendo a comer y finalmente tuvo una dieta variada, rica en fibra, fermentable, no fermentable, soluble, prebióticos, alimentos mucho más naturales, harinas que nunca antes en su vida comía, estos desayunos como los que nombraba Gabriel, que para lo tradicional resultan alimentos hasta extraños. Bueno, terminan siendo parte de su vida, corriendo el modo trigo uniforme, el modo refinado como único método de ingerir harinas. Bueno, y la microbiota se expresa como saludable, aliviando los síntomas de ahí en adelante. Es poco probable que retrocedan en la sintomatología. Pero es eso, aprenden a comer. Se gana muchísimo con eso. Bueno, Coti, ahí, una pregunta. Estas personas que dicen hay que excluir el gluten por las dudas, hay que incluir el lácteo por las dudas, ¿qué es tu opinión? ¿No? ¿Tiene algún sentido? No, absolutamente no. Las exclusiones alimentarias por las dudas van en contra de mis principios y de la recomendación profesional. Siempre se deben excluir alimentos solo si hay un diagnóstico preciso de intolerancia o enfermedad autoinmune de clase, digamos, celiaquía, por ejemplo, ante el gluten, ¿sí? O sea, o hablamos de sensibilidad al gluten no celíaca, o hablamos de enfermedad celíaca, o hablamos de intolerancia a la lactosa diagnosticada y que sí tratamos de excluir. Y que tampoco se excluyen todos los lácteos, porque también es lactosa, bueno, saco todos los lácteos, tampoco, ¿no? Debemos hacer una buena selección en ese sentido también. Pero nunca, 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 si hablamos de justamente variedad alimentaria, estamos asegurando diversidad microbiana.
que lo que menos queremos es excluir grupos de alimentos. No. Excelente. Bueno, ahí están preguntando dónde atiende la licenciada. Ahí aparece en el vivo, le escriben en NP-nutrición personalizada y Coti les contesta. Yo Bueno, aclaro que no atiendo porque me mandan dónde atiendo. Yo no atiendo, no soy médico, soy doctor en química. Así que yo no atiendo. Acá es Coti y Fabio los que los van a ver si tienen algún problema. bien. Bueno, yo estoy hecho más o menos con lo que fuimos, no sé si les quedó algún concepto. Recién preguntaron, porque obviamente ahí lo vuelven a preguntar. Coti, los hidratos de carbono fermentable, ¿cuáles son? Porque nosotros lo dimos por sabido ahora y algunas personas nunca lo escucharon. Bien, los hidratos de carbono fermentables, así bajo esa denominación, se conocen como FODMAPs, inclusive, más allá de los prebióticos que nombramos, que parte de estos FODMAPs son prebióticos, o se los conoce con ese error. Estamos hablando de fructosa, de la fructosa que está en la miel, por ejemplo, y en algunas frutas, los fructanos que está en el trigo, por eso el gluten se asocia mucho a esto de fermentable, pero nada que ver con el gluten, es el fructano del trigo, en la cebolla, en el ajo, tenemos los fructooligosacáridos, los galactooligosacáridos, que habíamos dicho en las legumbres, frutos secos, la lactosa, y sorbitol, los polioles, son, digamos, de generar gran fermentación, sorbitol, malitol, maltitol. Así que hay mucho por seleccionar en estas dietas de inicio que después se reintroducen gradualmente. Fabio, si me permitiste un comentario, ayer en el taller que dimos, una señora hizo una pregunta, pero de examen final, maravillosa la pregunta que hizo. Me dejó pensando, ¿viste? Hasta encontrarle una respuesta. Dice, ¿por qué si a las bacterias del kefir les gusta el azúcar, necesitan azúcar para crecer, nosotros no podemos comer azúcar, o no deberíamos comer tanto azúcar para alimentar a nuestras bacterias intestinales? Entonces yo quedé ahí, viste, como máquina tragamoneda. Digo, claro, a ver si ustedes, ¿cuál sería su respuesta? El exceso de azúcar se absorbe a nivel de intestino delgado y pasa a sangre y da un pico de glicemia. No es que ese azúcar va a alimentar a nuestras bacterias del colon. Las bacterias del colon necesitan fibra, no necesitan azúcar. Sí, pero por otro lado el modo de absorción y en qué se desdobla, en qué hidrato de carbono se desdobla la sacarosa, que es del azúcar, versus la lactosa, que es digamos, es otro hidrato de carbono, la fructosa, que son otros hidratos de carbono, digamos, son disacáridos distintos que se desdoblan en distintos monosacáridos y esos monosacáridos se absorben de manera diferente. Y es ahí donde algunos superan digamos, la posibilidad de absorberse y generan osmóticas que generan esos síntomas secundarios a la ingesta excesiva, ¿sí? Pero la sacarosa, per se, inclusive en dietas bajas en FODMAPs, el azúcar se permite, porque no es fermentable. No. Es otro tipo de Lo, carbono, químicamente, se absorbe distinto. lo que hay que entender que muchas de las enfermedades que nosotros padecemos están relacionadas con cómo nos alimentamos. Justamente todos los que son los azúcares refinados, que son los de más fácil absorción, son los que más picos generan de glucosa y detrás de la insulina y detrás del glucagón. Y todos estos picos son los que traen la obesidad, son los que traen la diabetes. Por eso la ingesta de estos hidratos de carbono más complejos son los que generan curvas más aplanadas. Ahora que estamos hablando de curvas más aplanadas a nivel de la glucemia, mejor manejo. Es por eso que es también recomendable este tipo de fibras, porque se absorbe mucho más lento el azúcar y no trae estos picos de insulina y de glucagón atrás, que son los que repercuten a nivel metabólico después. ¿Mm? Y inflamatorio, ¿no? Otra vez. No sé si fuimos claros, Gaby.
Sí, yo creo que sí. Pero la Bien. pregunta era muy buena, ¿eh? La pregunta era muy Sí, buena. sí, claro, totalmente. Sí. Sí. Bueno, ¿algún concepto para como para ir cerrando ya, Gaby, Coti? Y yo repasar las cuestiones que hacen que tengamos una buena microbiota y que no tengamos que entonces que estar preocupándonos por estas cosas, porque si lo hubiéramos hecho no estaríamos acá hablando. Parto a término, vaginal, si es posible no administrar antibióticos en los 2 primeros años, lactancia materna, 6 meses exclusiva, si se puede sostener a los 2 años, y después cuando empieza la alimentación complementaria, de eso puede hablar Coti, yo creo que si los chicos nos ven comiendo cosas con fibras, copian las actitudes. Entonces, ya con esas 5 cositas yo creo que uno tiene como para tener una buena microbiota a Sí. largo plazo. Hábito saludable de ingesta a posterior, digamos, desde la niñez en adelante. Cuando digo saludable es incorporando fibra, nos lo vienen diciendo de hace años y años, 5 porciones de frutas y verduras al día de diversos colores, forma parte de una campaña antiquísima para aumentar el consumo de fibra y bueno, de frutas y verduras. Y estilo de vida saludable, ¿no? Digamos, no hábito tóxico y actividad física y descanso oportuno, ¿no? Mucho pedir, pero intentarlo, se puede. Son excelentes recomendaciones, la de los dos. La verdad, excelentes recomendaciones. Y justamente, bueno, la idea es esta, tratar de obtener una microbiota lo más variada posible. Tuve una paciente hace poco que vino diciendo que ya está convencida que tiene un desbalance en la microbiota, quería estudiarse la microbiota. No hay hasta ahora estudios que uno pueda, digamos, existe la forma de analizarlo, pero con ese análisis uno no puede hacer absolutamente nada. Hace falta, uno estudia poblaciones enteras para saber hacia dónde va la microbiota, ¿no? Uno con el estudio en sí tiene valores, pero no puede sacar ninguna conclusión. Y tampoco Así que sabemos cómo modular individualmente a cada uno de estos, quién tiene que estar arriba y quién tiene que estar abajo y cómo hacerlo subir y bajar. No, la recomendación final termina siendo lo que nos dice Coti. O Ujú. totalmente. Así sea, que no es bueno, necesario. eso, los hábitos fundamentales. Ahí están preguntando si al final se recomienda yogur, y la verdad que sí, se recomienda, y sobre todo los fermentados que están controlados es lo que más recomendamos desde ya. Así que bueno, la verdad que les agradezco, lo disfruté muchísimo. No Qué tengo placer. ganas de cortar, pero la gente tiene que ir a pensar qué va a comer, ¿no? Esa, que Fabio, queda guardado en tu muro porque muchos preguntan si queda guardado. Espero no cometer ningún error y dejarlo guardado. Apretá los botones que haya que apretar para que quede guardado. Bueno, gracias. mil gracias, chicos. Gracias por la invitación y buenas noches a la gente que nos acompañó. Sí, claro, hasta Un pronto. gusto conocerla, Coti. Igual, igual, un placer, Gabriel, seguidora, pero no nos conocíamos. Un placer, gracias. Hasta la próxima. Adiós.